Esta noche quiero compartir una palabra y quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que cierre sus ojos y que en un momento usted piense en algo que le voy a decir. Cierre sus ojos, quiero su concentración. Usted sabe que la mejor ofrenda que le puede dar el Señor es su atención, amén. Yo no he traído plata, Señor, no tengo efectivo, no tengo nada para poder, quisiera darte algo, y el Señor te dice: quiero tu atención. Quita todos esos pajaritos, esos polluelos de tu mente, de tu cabeza, que te hacen ruido, que no te permite concentrarte en la palabra del Señor. Y dice: Señor, yo te entrego mi atención, amén. Quiero que se imagine ese lugar, o recuerde ese lugar especial en su vida. Todos tenemos un lugar especial en nuestra vida. Todos hemos pasado por un momento, una situación especial. Cuando eras pequeño, siempre había un lugar que era diferente a los otros lugares. Siempre había un lugar que vos querías ir todos los días, querías estar, o no veías la hora de llegar a ese lugar. Amén, lo tiene en su mente, que piense. Puede ser la casa de tu abuela. Yo me acuerdo ese tiempo cuando era niño, iba a la casa de mi abuela y ella siempre me recibía y era el lugar donde yo quería estar. Yo no me quería apartar de ese lugar. La casa de una tía, la casa de un hermano, la casa de un amigo. No solamente puede ser una casa o un lugar, sino un momento, una hora en el día. Quiero que tú pienses y me diga: amén, ¿ya lo tiene? Amén, ¿lo tiene? A ver, levanta la mano, ¿quién lo tiene? A ver, ¿quién se anima a decirme? A ver, rápido. La casa de su abuela es un lugar especial, un lugar favorito cuando era niña, ¿verdad? A ver, ¿quién más? ¿Noelia? Su abuela también. Amén. A ver, allá. ¿Un lugar favorito? A ver, ¿quién se... Ahora ninguna levanta la mano. No diga la iglesia, porque está el pastor aquí. A mí me gusta. La iglesia era mi lugar favorito. Digo, no sea chupamedia, no sea oreja del pastor, ¿no? Ya han bajado las manos, pastor, han bajado las manos todos allá. He dicho que no digan la iglesia, han bajado las manos. A ver uno más. Ir al río, ese era tu lugar especial, ¿verdad? Tu lugar favorito. ¿Allá? Los abuelos, la casa de los abuelos, un lugar favorito, un lugar especial, el cual te hacía sentir distinto, ¿verdad? Tu hijo te hacía sentir importante, no te importaba cómo venías, no le importaba a aquella persona cómo venía, en qué condición estabas, por qué has llegado ahí, en qué circunstancias, simplemente estabas ahí para disfrutar de la presencia en ese lugar hermoso, ¿verdad? A mí también, yo tenía mi lugar preferido, mi lugar favorito, no era en sí un lugar, sino era una hora. Me acuerdo cuando era niño, mi hermana, yo esperaba que llegara a las 21 de la noche para esperar a mi hermana que llegase. Y estábamos ahí con el reloj y mediaba el reloj que sea las 21 para que llegue mi hermana. ¿Por qué? Porque cuando mi hermana volvió del trabajo, mi hermana mayor, ella siempre venía y nos daba algo. Nosotros íbamos, le saludábamos ahí, la cogíamos, la abrazamos, y ella siempre tenía algo para darnos. Una golosina, un juguete, o tenía monedas, o nos daba plata. Con esa plata íbamos y compramos a los 3 días de la escuela. Pero siempre era, entonces nosotros, yo por ejemplo, y yo me acuerdo de mi hermano también, esperamos ese día. Yo estaba ansioso, esa hora, a las 9 de la noche cuando salía de su trabajo, yo sabía que escuchaba el ruido del portón, ya sabía que era mi hermano. Iba corriendo a ese lugar y esperaba. Ese era mi momento especial. Amén, Marcelo. Amén. En el fondo. Amén. En el fondo de la casa es un lugar especial. Amén. No, también puede ser una mañana, una tarde. Para otros tal vez ese momento especial, ese es el momento en el que llegaba la hora del almuerzo. Porque era ese el único momento en que toda la familia estaba unida. Porque después de otro horario estaban trabajando uno, venía uno y se iba el otro, llegaba el otro y así iba, ya no estaba este. Amén. Y era el almuerzo el único lugar, el punto de encuentro, ¿verdad? Otro momento especial, algo especial, en el matrimonio, aquí cuando llega la noche, poder estar con tu esposa, con tu esposo. Ese es el momento especial.
También cuando era en mi adolescencia, yo también tenía un lugar especial, un lugar favorito cuando me juntaba con mis compañeros, con mis amigos. Era una playa de un estacionamiento, ahí en el Valle Autonómico. Ese era mi lugar favorito cuando era adolescente. Íbamos ahí y ahí nos juntábamos con mis amigos, tomábamos una gaseosa, compartíamos cosas, compartíamos algo, nos reíamos, nos hacíamos broma. Y ese era el lugar donde yo quería estar. No había otro lugar. Y ese lugar pasaba la hora volando, ¿verdad? Cuando estás en tu lugar favorito, en ese lugar deseado, la hora pasa volando. Amén. Todo vuela, todo es en un instante. Y no te quieres ir, te quieres quedar, ¿verdad? Quieres permanecer ahí. Amén. Pero cuando uno va creciendo, se va dando cuenta que no es el lugar, ¿verdad? No es el lugar donde estás lo que lo hace favorito, amén, sino la persona que está en ese lugar, sino la persona con la que compartías ese momento en ese lugar, es la que hacía que ese sillón, que esa cama, amén, que ese comedor, que ese patio, que ese playa o ese parque, lo hacía más importante era con la persona que compartías, amén. Cuando creces te das cuenta que ya sos un adulto, por ejemplo. Yo ya me doy cuenta que ya mi hermana no me puede dar plata. Ahora ella me pide a mí. No, miento, todavía sigo pidiendo plata. Amén. Creces y ese momento, ese lugar, no era importante el portón cuando yo la veía llegar, sino era mi hermana, la persona que componía esa noche. Amén. También me doy cuenta que esa playa de estacionamiento ya no es lo mismo, porque fallece el compañero y ya al momento la situación ya no era lo mismo reunirse. Esa persona que nos producía esa unión ya no estaba, ya no tenía sentido poder volver a juntarse. Amén. Tal vez la mañana cuando te levantabas a tomar mate con tus padres, con tus hermanos, y hoy no están. Te das cuenta que el mate no era lo importante, sino la persona que estaba en ese momento. Amén. Que podamos entender y que podamos ahora en esta hora compartir una palabra. Y yo quiero mostrarle a una persona que tenía ese sentimiento de ese lugar favorito. Un personaje aquí en la palabra del Señor que tenía ese sentimiento y quería ese lugar favorito, que no se vaya nunca más y permanecer en ese lugar favorito. Amén. Quiero que me acompañe la palabra del Señor en San Marcos. San Marcos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. Amén. San Marcos capítulo 9, versículo 2. Dice así, la transfiguración. ¿Cuántos conocemos esa historia? Amén. La transfiguración. Dice así la palabra del Señor. 6 días después que Jesús tomó a Pedro, vamos a leerlo, a Jacobo y a Juan, tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, ¿a dónde? A un monte alto, ¿verdad? Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo podía hacer tan blanco. Amén, ¿me siguen? Desapareció Elías con Moisés y ellos hablaban con Jesús. Entonces Pedro, y escuchen esto, dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Dice 3 tiendas. Hagamos 3 tiendas en este lugar, hagamos 3 tabernáculos. Dice, hagamos 3 enramadas para ti, para Moisés y para Elías, y quedémonos aquí en nuestro lugar. Porque no sabía lo que hablaba, dice Pedro, pues estaba espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús.
Y el 9 dice, descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Hasta ahí leemos, amén. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Amén. Un monte alto. Y repita conmigo, ese monte alto es un lugar favorito. Tomó el Señor Jesús a Jacobo, a Pedro y a Juan, los llevó a un lugar favorito. Amén. ¿Por qué el Señor toma a Jacobo, a Pedro y a Juan? A ver. El Señor Jesús tenía favoritos. No, ¿verdad? El Señor Jesús no tiene favoritos. Nuestro Dios no tiene favoritos. Él a todos nos da a la misma medida. Amén. Pero ¿por qué eligió a Pedro, Jacobo y a Juan? ¿Qué era diferente en Pedro y Jacobo y Juan? ¿Y por qué no a nosotros 12, a los otros restantes discípulos, verdad? ¿Qué pasa? El Señor Jesús tenía 12 discípulos que le rodeaban, pero dentro de ese círculo de 12 discípulos había un círculo más interno y más íntimo, que era Pedro, Jacobo y Juan. Y dentro de ese pequeño círculo en el cual se encontraba Pedro, Jacobo y Juan, se encontraba un círculo más íntimo. ¿Quién era? El apóstol Juan. ¿Y esto a qué se debe? No era que el Señor tenía más favoritos, sino que estas personas se diferenciaban porque cada una de ellas quería tener más comunión con el Padre. Amén. Cada una de ellas tenía más interés en el Padre, y ese interés en el Padre los llevaba a avanzar en un círculo más privado y más interno. ¿Me entienden? Y si tú te preguntas en esta hora, ¿en qué círculo estás? ¿En qué parte estás? ¿En qué círculo de intimidad estás con el Señor? ¿Estás en el lugar de los 12 discípulos? ¿Estás en el lugar de los 3 discípulos? ¿O estás en el lugar de Juan? ¿En qué lugar te encuentras? ¿O te encuentras con la muchedumbre? Mi alma te alaba, Dios. Esa muchedumbre, ¿cuál es la diferencia? Que la muchedumbre solamente apreciaba los milagros de Jesús. La muchedumbre apreciaba las maravillas y veía la obra del Señor, pero no tenía intimidad con el Padre. ¿Te encuentras en ese lugar? ¿Sos un espectador? ¿Sos esa persona que solamente ve y disfruta de las maravillas del Señor Jesús con los demás y no con mi vida? Me gozo y me alegro que los demás reciban del Señor y que tengan esa intimidad con el Padre, pero yo sigo siendo un espectador. ¿O estás en el círculo de los 12 discípulos? La palabra dice del Señor que los discípulos del Señor les dio poder para echar fuera demonios, para hacer milagros, para hacer sanidades. Pero aún así había un círculo más interno que el Señor tenía preparado. ¿Te conformas con hacer milagros? ¿Te conformas con hacer sanidades? ¿Te conformas con ser solamente un instrumento en la mano del Señor? ¿O quieres más? A ver, aquí tenemos un pueblo sediento del Señor, ¿o no? Amén. ¿Queremos más? No sé en qué círculo estás, pero yo quiero que tú te pongas a pensar y digas, no voy a retroceder, sino que voy a avanzar, amén, en la intimidad con mi Padre. Y eso quiero que sea tu meta para el próximo año, amén. No para el próximo año, ¿por qué esperar tanto, verdad? Sino para mañana o para hoy cuando vuelvas, tu meta sea aumentar mi intimidad con el Padre. Este tercer círculo de los 3 discípulos experimentaron la gloria del Señor. Amén. Ahí quiero estar también. Quiero disfrutar la gloria del Señor. Amén. Yo quiero disfrutar la gloria del Señor. Dice, ¿dónde estábamos? Dice, y se llevó aparte a estos 3
Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte, solos, al monte alto, al lugar apartado, a un lugar separado, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué quiere decir con transfigurar? Amén. La palabra de Dios dice, o nos muestra que transfigurar significa que el Señor Jesús se transformó. La palabra griega para transfigurar significa metamorfosis. Se transforma, se cambia de figura, cambia de materia. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15, leamos lo que dice con respecto a transfigurarse. Dice 1 de Corintios capítulo 15, versículo 40. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Amén. Pero una es la gloria del celestial y la otra es la gloria del terrenal. La palabra de Dios nos enseña que hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo terrenal. Nosotros nos encontramos hoy en el cuerpo terrenal, ¿verdad? Pero nuestro futuro en el Señor es un cuerpo celestial. Amén. Dice en el 50, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice el 51, y aquí os digo, hay un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos seremos transfigurados, cambiaremos de materia, ¿verdad? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. La palabra de Dios nos enseña que en el tiempo del final, aquellas personas que hayan fallecido, que hayan muerto, resucitarán y en el aire serán transformados, su cuerpo terrenal en un cuerpo celestial. Y se terminará la obra del Señor con nosotros y estaremos en la presencia de nuestro Padre. Nosotros, si estamos y si la venida del Señor llega y nosotros no hemos muerto, nosotros solamente seremos transformados. Amén. Cambiado nuestro cuerpo terrenal por un cuerpo espiritual en la presencia de nuestro Señor. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Entonces lo que el Señor Jesús le estaba mostrando a Pedro, a Jacobo y a Juan era de esa transfiguración, una pizca de lo que era la gloria del Padre en el momento de su llegada. Amén. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Volvamos a San Marcos capítulo 9. Dice así. Dice, se transfiguró delante de ellos, y esto era una muestra de lo que iba a venir, amén, de lo que iba a acontecer. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo podía, dice, hacer. Amén. Nos estaba diciendo, ¿qué es lo que nos estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Qué es lo que le estaba mostrando? Dice, así te verás en la presencia del Padre. Amén. Así te verás cuando produzcas en ti esa transformación. Dice la palabra del Señor que te verás así. Dice la palabra de Dios, vestidos resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ni nadie podrá compararse aquí en la tierra con la blancura y la pureza que vas a tener. Así te va a ver el Señor. Amén. ¿Por causa de quién? ¿Gracias a quién? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el Señor no nos va a ver a nosotros, sino va a ver a su Hijo a través de nosotros. Amén. Y esa blancura y esa pureza del Señor Jesucristo va a reflejar en el rostro del Señor, va a reflejar, y nosotros vamos a ser recibidos por el Padre gracias al sacrificio del Señor. Amén. Las vestimentas del Señor Jesucristo han sido ensuciadas, las vestimentas del Señor Jesucristo han sido cubiertas de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar limpios delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor, a ese sacrificio tan grande. Amén. Estamos limpios delante del Señor. No hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer para limpiar nuestras vestimentas.
puedas hacer. Puedes vender todos tus bienes, regalarle o regalar tus bienes a los pobres. Puedes vivir toda tu vida haciendo caridad hacia los demás, ayudando siempre a los demás. Puedes ser la mejor persona y más buena de todo el mundo. Aún así seguirás siendo inmundo delante de la presencia de un Dios puro, de un Dios santo. Amén. Necesitamos de Cristo en nuestra vida para poder ser reflejados por el amor de Cristo en la presencia de nuestro Padre. Amén. Necesitamos, no hay nada que vos puedas hacer para verte bueno delante del Señor, solamente a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso debemos entender por qué es tan importante. ¿Por qué Cristo bajó? ¿Por qué el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz? Envió a su Hijo a morir en la cruz para poder ser aptos delante de su presencia, porque no hay nada que podamos hacer, no hay nada que puedas hacer para limpiar. Dice que aún, dice, ningún lavador en la tierra puede hacer tan blanco. Ningún lavador en la tierra puede hacer algo tan blanco como lo era Jesucristo en el momento de la transfiguración. No hay nada en este mundo, hermano. No hay ser humano que pueda darte esa limpieza y esa pureza que estás buscando. Esa limpieza de corazón. Nadie que pueda quitar ese dolor en tu corazón. Nadie que pueda quitar esa amargura en tu corazón. No hay nadie que pueda quitar ese tormento en tu corazón, en tu mente. No hay nadie que pueda limpiarlo, solamente Cristo. No hay nada en este mundo. Puedes llenarte de bienes, puedes conseguir ese trabajo que estás buscando, ese trabajo que estás necesitando, esa pareja que estás necesitando, pero eso no va a ser suficiente para que sientas esa paz, para que sientas ese gozo, para que sientas esa pureza que el Señor te quiere dar. Nada se va a comparar. Nada se compara. No vas a llegar, dice el Señor. Amén. Dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve, tanto que ni nada en la tierra podía compararse con la blancura en la cual estaba manifestando nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que podamos entender que el Señor quiere obrar en tu vida. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. ¿Usted lo cree? El Señor va a obrar en tu vida. El Señor va a obrar y va a producir esa transfiguración en tu interior. Yo lo creo. Va a quitar ese dolor, va a quitar esa tristeza, va a quitar ese enojo que tienes por alguien, no sé por quién, pero lo va a quitar y va a limpiar y vas a ser puro delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Escuchen ahora. Porque esto se pone bueno, ¿sabes por qué? Porque cuando tienes tu lugar favorito y te juntas con las personas que son tus personas especiales y la pasas bien con ellos, te ríes, pasa el tiempo volando, empieza a sumarse gente, ¿verdad? Y empieza a llegar más y tal vez se pone buena la reunión. Y miren, esto pasa aquí. Dice, ¿y le apareció quién? Elías se sumó junto con Moisés a pasar tiempo con Jesús, con Jacobo, con Pedro y Juan. ¿Quién se van a querer ir de ahí, verdad? Señor, hagamos una llamada, no sé, Señor, hagamos aquí, traiga esto. Venga, Señor, vamos a hacer algo, vamos a hacer nuestra casa, aquí vamos a quedarnos a vivir. Yo no me quiero ir de aquí. En este momento, ¿qué estaba sucediendo? Estaba produciéndose, Moisés y Elías estaban testificando delante del Señor Jesús y delante de Jacobo, Pedro y Juan, mostrando que Él era el Mesías. Moisés representaba la ley, Elías representaba el libro de los profetas. Amén. Todo lo que la Torá o la ley que le decía expresaba acerca del Mesías y tanto lo que los profetas hablaban estaban delante de Jesús. Amén. Estaban mostrando que Él era el Mesías, el que iba a venir, iba a morir por nosotros. Amén. Pero dice entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí
este es mi lugar favorito. Señor, no quiero que se termine. Quiero quedarme aquí. Hagamos 3 llamadas para ti, para Moisés y para Elías, y vamos a quedarnos a contar anécdotas. Vamos a quedarnos a contar experiencias. Quiero aprender más de ti. Quiero saber qué más tienes para mí. Pero dice que entonces vino una nube y le hizo sombra. Siguió llegando gente a la reunión. Escuchen. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado. ¿Quién era? Nuestro Padre se sumó también a la reunión. Aleluya. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba? En la nube. El Espíritu Santo se presentó en la nube, se presentó el Padre, el Hijo, Elías y Moisés. ¿Quién se va a querer ir de ese lugar? El Creador, el Redentor estaba ahí en medio de esa reunión. Y ahora podemos entender por qué no se quería ir Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué querían permanecer ahí, hacer vida, estar ahí, y quedarse ahí, recibir y seguir recibiendo? Pero dice, y luego cuando miraron, dice que esta voz dijo: oíd a él. Este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. A él oíd. A él oíd, hermanos. A través de su palabra, a él oíd. Te dice, escuchando a Jacobo, le decía a Pedro, no, ¿verdad? Escuchar lo que decía Juan, recibí consejo de Juan, le decía, no, ¿verdad? ¿Oíd a quién? A Jesús. El Señor te dice, oíd a lo que dice tu vecino. Escuchar lo que dice, opina tu vecino de vos, tu familia, tus hijos, ¿qué opinan de ti? No, te está diciendo, escuchar lo que dice el Señor, la palabra del Señor. Amén. Escuchar la palabra del Señor. Oír lo que opina de ti la palabra del Señor. Busca qué es lo que Él piensa de ti, y a través de eso empezar a perfeccionarte. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga la hermana, no es lo que diga quien sea que se presente delante de ti, sino lo que dice la palabra del Señor. Y ese es mi espejo. Como predicaba el pastor la vez pasada, es nuestro espejo. Aleluya. ¿Cómo te das cuenta que tienes un rostro sucio? ¿Cómo te das cuenta que tienes manchado el rostro? ¿A quién le ha pasado eso? Gloria a Dios. ¿Cuántos han ido al centro a hacer trámite todo con la cara llena de choni? No me doy cuenta. Por no decir otra cosa, pero hemos ido con la cara llena de todo, con marcada la cara. Me acuerdo una vez, me ha pasado, no me acuerdo si era la Briana o la Zoe, una de mis niñas, me ha rayado la cara, me acuerdo, me ha hecho algo con la fibra. Y yo me he ido así a comprar al centro, y ando pasando de todo el centro. Y me miraba y no me dice, ninguno te dice nada para el colmo. Todos te miran y se ríen o se ocultan, pero ninguno te dice, che, escucha, ¿no te das cuenta que tienes eso en la cabeza, en la cara? Y yo me acuerdo que mi vida ya estaba así, pero hasta que cuando he vuelto a casa, me he mirado en el espejo, me he dado cuenta. Amén. Así, hermano, nosotros vamos a vivir en el error. Vamos a vivir con la mancha del pecado. Y nadie nos va a decir nada. O tampoco no nos va a importar lo que le digan los demás. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, vemos como un espejo y empezamos a decir, había estado en pecado. Pero mis padres y mis hermanos todos viven así y se mueven de esa manera. ¿Por qué está mal? Ellos no te van a decir. Pero cuando vienes a la palabra te das cuenta que esa conducta está mal. Que esas palabras que te salen de tu boca no son las correctas. Que la manera que te vistes no es la correcta. Cuando vienes a la palabra del Señor te das cuenta que con las personas que te juntas no son las correctas.
Cuando vienes a la palabra del Señor te das cuenta que ese comportamiento que tienes no es solo correcto. Y que así como yo tienes manchado tu rostro. Y te vas a andar andando por el mundo y no te vas a dar cuenta hasta que no te vengas a la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice, a él oír, ¿verdad? Dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte y les mandó que a nadie dijese lo que habían visto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle en esta noche? Que en sí ese sitio, ese lugar, ese monte alto, ese aposento, no era lo favorito, no era lo fabuloso, no era lo extraordinario, sino que la presencia de Jesús en ese lugar, la presencia de Elías, la presencia del Padre, del Espíritu Santo, la presencia de Moisés es lo que lo hacía especial. Y podemos quedarnos a vivir, pero el Señor Jesús dice, no, es tiempo de descender, es tiempo de bajar y de seguir. ¿Qué es lo que te quiero hacer entender? Que podamos entender cuál es ese aposento alto al cual el Señor nos llama. ¿Cuál es ese monte santo al cual el Señor nos está llamando? Ese aposento santo, ese monte santo, ese aposento alto, es la intimidad con el Padre. Esa intimidad es lo más cercano al cielo que vamos a estar. ¿Sabes por qué no experimentas el cielo aquí en la tierra? Porque no pasas en intimidad con el Señor. Porque en el momento que tú pasas intimidad con el Señor Jesús se transfigura de lo espiritual tanto que parece terrenal a la par nuestra. Cuando experimentas la intimidad con el Padre en la oración, se produce esa transfiguración tan real, tan vivo en tu vida, que las horas pasan y no te das cuenta. Las horas pasan y que seguir, no te das cuenta que no has comido, no te das cuenta que no has merendado, no te das cuenta que no te das cuenta de nada. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés subió a la Shekinah, a la nube, a la presencia del Dios Todopoderoso, pasó 40 días y 40 noches en el lugar, sin comer y sin beber. 40 días, y tú te preguntas, ¿cómo hace para estar 40 días y 40 noches en ese lugar y no comer? Su cuerpo no puede resistir. No, porque 40 días y 40 noches en la presencia del Padre son como minutos. Ese es el lugar favorito que el Señor busca en tu vida. Ese es el lugar favorito que el Señor quiere que tú empieces a experimentar. Y cada vez que tú empiezas a desarrollar ese hábito de venir, a ir al monte santo, a ese lugar alto, en la presencia del Padre, cada vez el Señor te dice, bueno, perfecto, es hermoso este lugar, ahora descendamos. Descendamos porque los demás necesitan. Los demás necesitan. Y cada vez que el Señor se hace presente en tu vida, no importa el lugar, no importa la hora, no importa el momento, siempre va a ser tu lugar favorito porque va a estar el Señor Jesús. A donde quiera que tú vayas, a donde vos vayas vas a hacer ese lugar favorito de tu vida. A donde vos vayas ese lugar se va a convertir en especial. A donde vos vayas vas a marcar y vas a mostrar la presencia del Padre. Amén. Pero debemos entender, hermanos, que el Señor quiere esa intimidad en ti. Que podamos ponernos a cuenta con el Señor y que podamos entender, ya que este año se acaba, pero que aunque sea eso, usemos de excusa para decir,
comienzo de nuevo. Comienzo a construir una intimidad con mi Padre. Comienzo a crear ese monte santo. Comienzo a crear ese aposento alto en la presencia de mi Señor. Comienzo a crear, quiero hacer que el Señor se haga verdad en mi vida. Amén. Que aprovechemos esta situación, este momento, para que comencemos a tener una intimidad con el Padre. Amén. ¿Cuánto hemos entendido? ¿Cuánto hemos sentido la palabra del Señor es viva en esta hora? Amén. Siempre te pongas de pie. Vamos a orar al Señor. Amén.